Buen día, hermanos, ¿qué tal? Si pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios 6. Vamos a estudiar desde el versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana que nos permites acercarnos a tu palabra. Pedimos que nos hables, Señor. Con un corazón dócil queremos recibir tu palabra y que tu Espíritu aplique para producir transformación en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como verán, Pablo viene hablando desde el versículo 1 en esta porción que desde el 1 hasta el 11 es una unidad de pensamiento. Más adelante vamos a mostrar el porqué, pero por de pronto el punto de Pablo es exhortar a los santos a que no perjudiquen a sus hermanos, a que no hagan agravios a sus hermanos, sino más bien que sufran ellos el agravio. Era el gran punto de Pablo. Recuerden que Pablo dice, está mal que ustedes lleven sus problemas delante del tribunal ante impíos. La preocupación de Pablo aquí esta mañana es porque hay un imperativo. De repente en esta sección donde Pablo está mostrándole su error, hay un imperativo y eso llama la atención. Pablo dice, no erréis, no se autoengañen, lo cual implica demasiadas cosas. Implica, entre otras cosas, que hay un peligro en el cual una persona puede creer algo falso de sí mismo o de otros. Había probablemente ideas erradas tocante a la salvación y Pablo va a corregir eso. Y va a corregirlo con maestría desde justamente lo que estaba pasando en Corinto, un problema de litigio, un problema judicial. Los hermanos tenían pleitos y esos pleitos escalaba hasta llegar a los tribunales. Ya vimos que la cultura griega era para ellos fascinante ver el bochorno en una plaza porque era el ocio del momento, era el placer del momento, como nosotros disfrutamos de una película de abogados. Bueno, para ellos era lo máximo en aquel entonces. Venían de esa cultura, muchos de ellos vinieron con su cultura a la iglesia de escuchar argumentos, y cuando tenían pleitos no se le ocurría mejor idea que llevar de vuelta sus pleitos ante los tribunales. Y Pablo dice, está mal, esa no es la conducta cristiana. Ya vimos el domingo pasado, de los versículos 1 al 8, cuál es el imperativo, lo que Pablo dice, sufran el agravio. Pero ahora da un paso más. Y Pablo dice, porque puede que en este proceso del agravio y que vos no quieras sufrir, puede que te sorprenda que vos no sos creyente. Claro que en este proceso que hay personas que estafan a otros, que se burlan de otros, que roban, que defraudan, que denigran, por supuesto, probablemente algunos no sean genuinamente creyentes. Así que en la mañana este sermón se va a titular, hermanos, esto es parte del sermón anterior. Esto es parte de la idea central del capítulo 6, 1 al 11. Pero me gusta mucho enfatizar el imperativo de Pablo, no erréis, no se engañen. Así que esta mañana una advertencia contra el autoengaño. Y quiero preguntar algo sencillo para poder aplicar el texto y tratar de seguir. ¿Cómo saber si en verdad soy salvo? Porque Pablo aquí va a demostrar justamente las características de lo que hace un hombre que no va a ir al cielo. Un hombre que no va a heredar el reino de Dios. Primer punto sería,
Yo sé que no soy salvo si vivo en mis pecados, versículo 9 al 10. Y sé que soy salvo cuando puedo ver la transformación de la obra de Dios en mí. O cuando ya no vivo en mis pecados, versículo 11. Ahora, antes de empezar con el primer punto, tenemos que conectar qué relación tiene el que Pablo lista aquí 10 pecados de los que no van a heredar el reino de Dios, los adúlteros, fornicarios, los que roban, los borrachos. ¿Qué relación tiene con las demandas judiciales? Porque de repente parece abruptamente, Pablo aquí viene hablando de un tema y pareciera el ojo desapercibido puede desconcentrarse y no seguir el hilo conductor. ¿De qué viene hablando Pablo? De los litigios, del juicio que tenían los miembros de la iglesia frente a incrédulos. Y sabemos que esto es parte de la misma unidad de pensamiento. ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia? Ustedes notarán que empieza el versículo 9 con una pregunta retórica. ¿O no sabéis? Y notarán que es la tercera pregunta desde el versículo 1. Así que es evidente que esto pertenece al bloque de preguntas retóricas que Pablo estaba haciendo, que comenzó en el versículo 1. Como notarán, en el versículo 12 ya va cambiando de tema, ya va cambiando su foco. Pero hasta el versículo 11, entonces, por la evidencia escritural, esto pertenece a la misma idea. ¿Cómo esperaban ellos conseguir justicia? Y es notable, no puede creer Pablo que ellos, la iglesia, esperaba conseguir justicia de los injustos. Y aquí Pablo va a describir quiénes son estos injustos, características de los injustos, y va a listar 10 pecados de ellos para horrorizarles, para que despierten, se den cuenta, no tiene sentido lo que ellos estaban pretendiendo hacer. Ellos estaban evidenciando el espíritu del mundo, del cual habían sido librados al ir a los tribunales, donde estos jueces eran fornicarios, adúlteros, estafadores, afeminados, homosexuales. La función, dice un comentarista, la función más obvia del 6:9 al 11 en el argumento del Pablo es el contraste, el continuo contraste entre el creyente y el incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo no va a heredar, una palabra que Pablo sabiamente elige, no va a heredar el reino de Dios. Y los creyentes, por otro lado, Pablo contrasta, no solamente van a heredar el reino, ellos ya han sido lavados, santificados, justificados de los pecados que él listó. Es enorme la distancia, la diferencia. Pero además de hacer un contraste, Pablo aprovecha la ocasión para hacer una severa y seria advertencia contra aquellos que probablemente realmente no eran creyentes. Estaban en la iglesia sin ser creyentes. Y lo peor, pensaban que sí lo eran. Pensaban que eran creyentes por conocer ciertas cosas. Y este es un enorme peligro. Personas que se creen salvos por una mera profesión o porque conocen la doctrina, porque se saben los himnos o versículos de memoria. Pero su vida no refleja la transformación del poder del Espíritu de Dios. Pablo dice, ese cambio debe manifestarse en el estilo de vida. Y la mejor forma de demostrarlo es resuelvan el problema de los hermanos en la iglesia, no frente a incrédulos. La advertencia de Pablo no es hipotética, es real. Porque aquellos que persisten en vivir sus vidas con el hábito pecaminoso, obviamente se comportan como los que ya están bajo el juicio de Dios. Por cierto, el reino de Dios consiste en justicia, alegría y paz, dice Romanos 14. Los creyentes han sido rescatados de su vana manera de vivir. Como dice Pablo en otra parte, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Primera de Tesalonicenses 2:12, Pablo dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios.
que os llamó a su reino y gloria. Las acciones de los creyentes deben ser dignas del reino de Dios. El reino de Dios el que está en el reino de Dios, como hijo de Dios, debe evidenciar el cambio. Obviamente esto se da natural porque el Espíritu de Dios obra en él. No somos salvos por obras, sino para obras. Y para retomar el flujo de la fuerza de los últimos versículos, el versículo 7 al 8, recordarán, Pablo dice, ¿por qué más bien no sufren el agravio? ¿Por qué más bien no sufren el ser defraudados? Si un hermano te roba, qué triste, ¿verdad? Un hermano te estafa, no debes demandarle. Porque si vos demandás, versículo 8 dice, defraudas al hermano. Pero espera, vas a decir, ¿cómo que yo si le demando voy a defraudar? Él me defraudó al robarme. Él me defraudó primero al estafarme. ¿Cierto? Eso es cierto desde el punto de vista humano, pero el Evangelio tiene la perspectiva de que debemos sufrir el agravio. En lugar de responder mal con mal, estamos hablando dentro de la iglesia. En lugar de responder mal con mal, debemos nosotros responder bien por mal. No porque pecó contra ti, debes pecar contra él. Si alguien peca, yo también peco. Eso jamás es así. No funciona. No tenemos nunca el derecho de pecar. Si te hacen mal, no devuelves mal con mal, sino bien con mal. Esa es la regla, el principio básico del Evangelio, que se aplica evidentemente no solamente a los litigios, se puede aplicar en el matrimonio o a cualquier relación de amistad. No porque pecan contra mí, yo peco. Si tu esposa te habla mal, yo también le hablo mal. Se aplica el principio, ¿se entiende? Las demandas caracterizan, dice Pablo, al incrédulo. Y este pasaje que vamos a estudiar esta mañana es muy importante porque van a demostrarnos la naturaleza de lo que es la salvación. Desde el punto de vista de lo que es la norma de vida de un no regenerado, de un pecador incrédulo y de un hombre transformado por la gracia de Dios. Primer punto esta mañana, estamos viendo una advertencia contra el autoengaño. ¿Cómo saber si soy salvo? Primer punto, sé que no soy salvo si vivo en mis pecados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ese no sabéis es una pregunta retórica. Por implicación, Pablo presupone que los oyentes o los lectores de la carta deberían haber sabido. Es obvio. ¿Cómo no van a saber? Este es un conocimiento básico que el Espíritu de Dios, o por ser creyente, debieran de saber que los que no son justos, o sea, los injustos, los que practican el pecado como hábito de vida, van al infierno. No van a heredar el reino de Dios. Con esta pregunta, además, Pablo les está implicando el hecho de que si son hijos de Dios, evidencien que lo son. Porque están mostrando lo opuesto. Están viviendo como si no fuesen hijos de Dios. Están viviendo como el mundo. Y lo que va a hacer Pablo es enlistar 10 pecados, como en una lista no exhaustiva, pero sí representativa. Y muy hábilmente elige los 10 pecados que caracterizaban probablemente a la cultura de aquel entonces. Pero antes de ver esa lista, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esa frase, no heredarán el reino, lo utiliza Pablo 2 veces. Al principio, cuando estaba estudiando, pensé que era una figura del lenguaje, o sea, como un recurso de un inclusio, donde Pablo usa el principio al final. Pero luego de estudiar el pasaje, es notable que lo que Pablo hace es dividir la lista en 2. Para hacernos ver algunas cosas. Lo primero es describir que los injustos son los que practican estos pecados.
Y algunos pensarán, bueno, esos son pecados aberrantes. Un homosexual, un adúltero. Pero luego Pablo sigue la lista con una lista de pecados humanamente más inferiores, no tan graves. Y termina con la misma frase, como que para Dios también sigue siendo muy grave, porque también van al infierno, no van a heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Los que practican maldad. Son los que habitualmente, escuchen hermanos y amigos, un injusto es una persona que practica el pecado, que vive en sus pecados. Y esta mañana vos podés ver tu vida y ves que vivís en los deseos pecaminosos de tu corazón, que constantemente estás practicando el pecado regularmente en tu vida, vos tenés que saber que no sos cristiano. No vas a ir al cielo. No vas a heredar el reino de Dios. No erréis, es un imperativo, es una orden. No os engañen. Y la idea es porque circulaban argumentos en aquel entonces persuasivos de que los viciosos de algún modo lograron acallar la conciencia, diciendo que sí, igual podés ir al cielo. No, no importa. Eso es. De algún modo lograron acallar la conciencia. Y Pablo está contrarrestando ese error. No se equivoquen. Quizás ellos pensaban, por lo que ya leímos en la carta, erróneamente que por su sabiduría, por su conocimiento, ellos ya eran salvos. Y Pablo les muestra, no. Ya en el capítulo 4 dijo que el reino de Dios no consiste en palabras, ¿se acuerdan? Sino en poder, para demostrarle que es esa transformación la que debe vindicar la fe, evidenciar la fe, no las palabras. Y Pablo dice, cuando voy junto a ustedes, voy a ver, no las palabras. Yo no quiero ir a escuchar argumentos, a debatir con alguien. Yo voy a ver el poder de Dios en sus vidas, la transformación. Veré el poder y no las palabras. Por eso es muy importante notar que una vida transformada no puede argumentarse, debe verse por sus frutos. No se equivoquen, los que practican el pecado son del diablo. Dice Pablo en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19, por si quieren tomar nota. Y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, y esto lo dijo a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estamos estudiando Corintios. Aquí en el pasaje capítulo 6, Pablo dice de vuelta que estos, los que practican estos pecados, no heredarán el reino. Y aquí viene la lista, hermanos, que va a ayudar esta mañana a examinarnos. Dios quiera que cada uno piense en sí mismo, no pienses en otro. Es una lucha siempre, porque seguro que conoces a alguien que se emborracha, conoces a alguien que peca hablando mal. Lo que pasa es que todos somos pecadores. Y el pecado siempre encuentra la forma de culpar a alguien más. El pecado trata de engañarte, haciendo ver que tu pecado es menos que el de otros. Así que es un esfuerzo y a la luz de la palabra de Dios debemos autoexaminarnos. Hermanos, es un llamado y es nuestra oración que el Espíritu de Dios aplique a nuestros corazones. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y aquí empieza la lista de 10, son 10 pecados que podemos clasificar en dos grupos de 5. Y el primer grupo es fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones. 5 pecados que podemos llamarlo sexuales. Empezamos, ni los fornicarios. ¿Quiénes son estos? Los fornicarios tienen relaciones sexuales antes del matrimonio.
Son probablemente pecados sexuales cometidos por solteros. Y no importa lo que conozcas de la Biblia, si vives fornicando, no vas a heredar el reino de Dios. En la ciudad de Corinto había mucho libertinaje sexual, muy semejante a nuestros días. En nuestros días es raro encontrar una persona que llega con castidad al altar. Nosotros sabemos que para Dios, Dios se inventó el sexo. Es un invento de Dios y Él pone las reglas de cómo debe hacerse. Pero la perversión diabólica hace que el sexo se quite del lugar sagrado para cometerlo en cualquier momento. Eso es fornicación. Es un pecado muy grave, normalizado en Corinto y también en otros días. El que practica la fornicación no heredará el reino. Segundo pecado, ni los idólatras. Esto es los que adoran dioses falsos. Pero también incluye a los que adoran estatuas, imágenes, o incluso se aplica para aquellos que viven para algo más que no sea Dios. Si tú vives tu vida para algo que no es Dios, eres un idólatra. Y obviamente, si no vivís para Dios, si Dios no es el número uno en tu vida, no vas a heredar el reino de Dios. Un comentario define a la idolatría como son los que siguen religiones falsas o son totalmente irreligiosos. Puede que vivas para el trabajo. Hay gente que vive para el trabajo. Trabajar. O puede que viva para el cuerpo. Se van al gimnasio, están todo el día preocupados en su figura. O incluso hay personas que viven para la familia. La familia lo primero, la familia. No importa que sea el trabajo, la familia, incluso el dinero, si no está Dios en el primer lugar, si no vivís para Dios y el Señor Jesucristo, sos un idólatra, no vas a heredar el reino de Dios. Noten que Pablo pone la idolatría entre dos pecados sexuales, entre la fornicación y el adulterio. Pareciera como que desubicado esto, porque ¿por qué hace eso Pablo? ¿Por qué pone 4 pecados sexuales y la idolatría entre ellos? Lo que pasa es que en aquel entonces, en el mundo gentil, el ser idólatra normalmente conllevaba prácticas sexuales. La idolatría, el culto a dioses falsos involucraba sexo ilícito y una gran perversión sexual, para pensar. Por cierto, un idólatra probablemente es un adicto sexual. Como no vive para Dios y su corazón, como decía Agustín, es una fábrica de ídolos y él ya no adora a Dios y quizás no adora a otros dioses, él se va a adorar a sí mismo y va a estar en un desenfreno de búsqueda de placer. Tercer pecado, ni los adúlteros. Estos son los que tienen una relación sexual ilícita con el cónyuge de alguien más. O sea, los casados que tienen relación íntima, relación sexual con otra persona, que no sea su pareja. Si tú eres un adúltero, si tu práctica habitual es el adulterio, tener relación íntima ilícita con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, no vas a heredar el reino de Dios. Cuarto pecado, ni los afeminados. Y en griego esta palabra es muy específica, no ambigua, bien concreta. Y tiene que ver la palabra con suavidad. Significa pasividad. Se aplica para aquellos hombres que asumen una posición pasiva en una relación homosexual. Son aquellos que entregan su cuerpo para ser sodomizados. Esa es la idea de la palabra. Dicho en otras palabras, es el hombre que tiene el rol de mujer en una relación homosexual. Esa es la palabra afeminados. Quinto pecado, ni los que se echan con varones. De vuelta, la palabra es muy exacta en el griego y describe a la parte dominante en una relación homosexual, al que practica sodomía a otros.
Este es el que actúa como hombre en una relación homosexual. Y permítame decir, esto está obvio, pero el principio es aplicable también a mujeres en una relación de lesbianas. Y de vuelta, no importa lo que conozcas de la Biblia, no importa que te sepas de memoria toda la Biblia, si vivís practicando alguno de estos pecados, no vas a heredar el reino de Dios. Versículo 10. Y ahora Pablo cambia la lista del tenor de pecados, de hablar de pecados sexuales, noten, a otro tipo, otros 5 pecados de otro tenor, y son los pecados relacionados con los bienes materiales, con el abuso físico y verbal, el robo. Dice, ni los ladrones. No hay mucho secreto con esto. Ladrón es el que roba, el que toma las posesiones de otro de manera ilícita. Si tú robas, eres un ladrón. Y no importa lo que conozcas, no importa si te bautizaste, no vas a entrar al cielo, no vas a heredar el reino de Dios. Séptimo pecado, ni los avaros. Aquí comienza a ser Pablo más incisivo. No solamente apunta a una acción externa, sino a algo interno del corazón, una actitud interna. ¿Quiénes son los avaros? Hermanos, amigos, los avaros son aquellos que nunca están satisfechos. Son aquellos que siempre quieren tener más de lo que ya tienen. Siempre están en busca. Nunca se satisfacen con lo que tienen. No importa que sean pobres o ricos. No importa si ya tienen mucho o si tienen poco. No importa. No está relacionado. La avaricia o la codicia también están íntimamente relacionados como un mal del corazón. No tiene relación con tu billetera ni con tu cuenta bancaria. Es un mal. Conozco ricos que viven como que van a morir de pobreza y buscan y buscan y buscan. Y conoces pobres que quieren vivir siempre así, buscando siempre más, más, más. Nunca están contentos, nunca están felices. Ese deseo de tener más de lo que uno tiene puede mostrarse en varias áreas. Lo peor de todo es que la avaricia conjuga pecados. Por ejemplo, el que no está satisfecho con el dinero que tiene, roba. El que no está satisfecho con la esposa que tiene, adultera. Y así, la avaricia es tan perverso que es raíz de otros pecados. Notablemente, para nosotros, la avaricia es no tan grave como la homosexualidad o como el adulterio. Pero Pablo aquí está poniendo al mismo nivel para que entendamos. Un avaro es un hombre que tiene un deseo desordenado de posesiones, lo que a menudo le lleva a emplear medios ilícitos o injustos para conseguir lo que quiere. Los avaros viven insatisfechos. Entonces utilizan a las personas para satisfacer sus deseos personales. No les importa causar daño y afectar a otros, con tal de ellos satisfacerse. Si tú habitualmente usas a la gente, si eres un avaro, no vas a entrar al reino de Dios. Y no importa cuánto conozcas de la Biblia. 8. Ni los borrachos. Octavo pecado, ni los borrachos. Los borrachos son aquellos con el problema del alcohol, los que se embriagan. Si tu hábito de vida es reunirte para poder embriagarte, ¿te da placer el embriagarte, el perder el control? ¿El alcohol te produce ese tipo de placer? No sos creyente. No hay vuelta que dar. No importa nada de lo que conozcas. Sencillamente, si sos un borracho, la Biblia es clara. Estás al mismo nivel que un homosexual o que un adúltero o fornicario. Ni los maldicientes, noveno pecado, novena categoría. Este pecado es más sutil. Probablemente este pecado es el pecado más light de la lista. Es el pecado menos grave, el que
Probablemente aquí culpables, todos somos culpables de este pecado. Los maldicientes son aquellos que hablan mal de otros. Bueno, hablo mal porque me enojé, fue un momento de ira. Son los que acusan falsamente, los que desprestigian a otros. Recuerden que ellos estaban demandándose y en la demanda eran desprestigiar al otro. Pablo tiene probablemente en mente aquí al demandante, a la persona que sufrió el agravio, entonces le demanda al hermano, y Pablo pone aquí, los injustos actúan así, causando un daño a la reputación del otro, hablando mal de otros. Si tu práctica de vida es hablar mal de otros, no te engañes, no importa cuánto conozcas. Y esto es muy aturdidor, es una advertencia muy clara. Podés creerte que sos creyente, pero si vivís hablando mal de otros, no cabe duda que no sos cristiano, no vas a heredar el cielo. Y esto sí ya nos asusta, porque esto es un pecado muy común, ¿verdad? Si andás desacreditando a otros constantemente, atacando su reputación, no vas a entrar al cielo. 10º pecado, ni los estafadores. Estos son aquellos que obtienen dinero mediante el engaño. Muy parecido a la avaricia. Este es otro pecado que se junta con otros pecados. Aquí el robo junto con la mentira producen un plan para quitar un beneficio. Esto es muy terrible. Un estafador pide prestado sabiendo que no va a devolver. Un estafador utiliza medios para quitar ventaja legal de manera ilícita y lesionar la confianza. Probablemente Pablo está pensando aquí en la parte que inició el problema. El primer hombre que le estafó al creyente y luego el otro le demanda. Aquí Pablo está pensando, y vos que le estafaste a tu hermano, los estafadores no van a heredar el reino de Dios. Un creyente no actúa así. Por eso, vean, empieza el versículo 9 diciendo, no heredarán el reino de Dios. Y termina el versículo 10 diciendo, no heredarán el reino de Dios. Pablo pone ambas listas, los pecados sexuales y los pecados de bienes, robo, estafa, al mismo nivel. Porque a los ojos de Dios no hay diferencia de gravedad. Obviamente hay diferencia de consecuencias, obviamente, pero en términos de gravedad moral, no hay. Para Dios no hay. No hay pecados peores que otros a los ojos de Dios. Nosotros somos tan dañados por el pecado que hacemos distinciones y categorizamos a los pecados. Y decimos que mentimos y no nos avergüenza, sí, mentí, una breve mentira, exageramos. Inclusive la exageración vemos como, y nos reímos. Tendemos a ver más graves muchas cosas. Vemos al adulterio como grave, al fornicario, ni qué decir al afeminado y homosexual. Pero no vemos como grave al que habla mal. No vemos tan graves. Pero Dios sí. Nos escandaliza fácilmente cuando nos enteramos de que alguien es homosexual, ¿verdad? Y obviamente es un pecado. Pero no nos escandaliza cuando alguien habla mal de otro. Inclusive prestamos oído, ¿verdad? Somos partícipes muchas veces de su pecado. Y Pablo aquí pone estos pecados diciendo, los que practican esto no van a heredar el reino de Dios. Y hace un fuerte contraste, versículo 11. Y esto erais, dice Pablo. Y esto erais. Esta expresión, y esto, noten ahí, esas dos palabras en griego pueden mostrar el serio repudio que Pablo tenía por esos 10 pecados. Y estas cosas erais. Noten el tiempo verbal. Eran, ya no son. Probablemente muchos de los corintios, de los que estaban ahí en la iglesia, en el pasado eran adúlteros, fornicarios, homosexuales, probablemente eran ladrones, estafadores, pero al estar en Cristo ya no. Y ese es un fuerte contraste que ellos deberían estar considerando. Pero antes de avanzar al segundo y último punto, esto nos hace pensar
Querido amigo que viniste esta mañana, estás escuchando y vos decís, yo soy eso. Cuando desglosamos los pecados y vos pensás, yo practico algunos de esos pecados en mi vida, hay una nota de esperanza. ¿Puede ir al cielo alguien que ha cometido estos pecados? Claro que sí. ¿Puede un cristiano ser cristiano y vivir en estos pecados? No. El que practica habitualmente como norma de vida estos pecados no heredará el reino de Dios. Uno puede caer en estos pecados, Dios perdona, restaura. Y es lo que Pablo quiere que noten ellos. Solían ser. Este era el hábito anterior en sus vidas, pero ya no. El tiempo verbal es muy importante. Eran así, pero ya no son así. Eran así antes de que Cristo les salvara. Es imposible entonces que un cristiano se diga que es cristiano y viva en sus pecados. ¿Por qué? Por lo que dice el resto del versículo 11, lo cual nos lleva al último punto. Estamos viendo una advertencia contra el autoengaño. ¿Cómo saber si soy salvo? Vimos que nadie es salvo si vive en sus pecados. Pero ahora sé que soy salvo cuando ya no vivo en mis pecados, cuando veo el poder de la obra de Dios en mi vida. Versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Veamos esto, aquí hay tres elementos importantes. Ya habéis sido lavados. Esto habla de limpieza. El pecado es una mancha, contamina el alma inmortal del hombre. Y cuando un pecador se arrepiente, viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios le lava. Esto es perdón total. Habla del perdón completo de Dios. En Dios hay perdón. Dios perdona. Vos no importa el estilo de vida que tenías o que tenés actualmente, si venís esta mañana y te arrepentís ante Él, Dios te va a perdonar, te va a limpiar. Al punto de que tu práctica de vida va a cambiar. No es que vos vas a cambiar con un esfuerzo humano. La gracia de Dios va a quitar tu corazón de piedra y te va a poner un corazón que late para Dios, que va a querer obedecer a Dios, amar a Dios. Pero note que Pablo, con esto ya bastaba, con que Pablo diga, ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Ya está, suficiente. Pero Pablo comienza a ir cada vez más profundo para mostrar la amplia faceta de la salvación que tenemos en Cristo. Ya era suficiente con esto. Pero Pablo dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y aquí la idea es un término pasivo, en voz pasiva, de que alguien más hizo esto. Ellos no hicieron nada, alguien lo hizo. Ese alguien es Dios. Dios los santificó. ¿Qué es esto? Dios los apartó del pecado. No solamente Dios les perdonó sus pecados, sino que ahora Dios les agarró y les apartó. Posicionalmente ya les santificó. Esto nos recuerda lo que leímos en el capítulo 1. Habría ahí Corintios capítulo 1, por favor. Versículo 30. 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Note que Pablo aquí ya menciona el hecho de que hemos sido en Cristo hechos santificación. Y también justificación, porque va a usar más adelante. Ya habéis sido santificados. O sea, posicionalmente Dios, cuando le salva a un pecador, se encarga de que este pecador ya esté apartado de las garras del pecado, de las cadenas del pecado. Como dijo en otra parte, ya no es esclavo del pecado. Por lo cual, este hombre ya no va a practicar el pecado como norma de vida. Ya fue perdonado, ya Dios cortó los lazos con el pecado.
ahora él está apartado para Dios, santificado. Pero no solamente eso, sino que Dios le declara justo. Esto no se siente, es algo forense, es algo que ocurre en el escritorio de Dios. Dios le declara a ese pecador culpable, no solamente inocente, sino le declara justo. Es de vuelta en voz pasiva. Alguien más hace esto, lo hace Dios. Dios le declara en su gracia, no por obras, no por méritos. Muy importante notar. Ningún pecador se salva por obras, ni por sus méritos, ni acciones, porque no hay tal cosa, sino por la gracia de Dios. Y en su gracia, Dios al injusto le asigna la justicia, le acredita la justicia de otro, la justicia de Cristo. En otras palabras, Dios trata al pecador como un obediente perfecto a su palabra, lo cual no somos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque nos trata como si fuésemos Cristo. Cristo fue obediente al Padre en todo. ¿Cómo es posible? Por lo que sigue diciendo el versículo 11. En el nombre del Señor Jesús. Y aquí está. Es posible, escuchen, ser salvos y que Dios nos perdone completamente, nos santifique del pecado y nos justifique por Cristo, por lo que Cristo hizo. Es así como que nosotros podemos dejar de vivir en nuestros pecados cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. ¿Cómo es posible que haya pasado todo eso? Porque es en el nombre del Señor Jesús, es en base a todo lo que Cristo es e hizo, que nosotros podemos dejar el pecado habitual en nuestras vidas. Podemos dejar esos pecados porque dice allí, y por el Espíritu de nuestro Dios, porque el poderoso Espíritu Santo aplica la vida de Cristo al creyente y va transformándonos de gloria en gloria hasta ser cada vez más semejante a Cristo. Esto muestra la magnitud del poder de Dios, de la vida de Cristo perfecta y del Espíritu Santo aplicando, produciendo cambios en nosotros para dejar esos hábitos pecaminosos. Fuera de esto no hay salvación. Fuera de esto no hay nada. No tenemos otra fórmula. No hay solución contra el pecado fuera de Cristo y su poder. Fuera del poder de Dios no hay transformación alguna. Pueden haber pequeños cambios aparentes, fachadas nuevas, pero el corazón podrido es un sepulcro blanqueado. La verdadera transformación produce Dios en virtud a la obra de Cristo y por el Espíritu Santo que aplica su palabra en nosotros. Recuerden que la función del 6:11 es hacer un fuerte contraste con los injustos. Dios declara justos a los creyentes y le mostró los injustos el estilo de vida de los 10 pecados. Esto es una declaración, quizás no estamos evaluando bien, muy notable del poder de Dios. Hermanos, para decirlo de una forma sencilla, en esta iglesia están sentados pecadores que han sido perdonados, lavados de sus pecados, santificados y justificados. Pero si miramos nuestra vida pasada, tenemos que horrorizarnos y nos mantiene humildes. Comenta Barrett, Pablo no escribe en términos meramente literarios o imaginarios, sino que se dirige al mayor de los milagros. ¿Cuál es? Una iglesia de pecadores redimidos, ganados de su antiguo estilo de vida por el poder de Dios. El mayor milagro es tu vida cambiada. Y no es mérito tuyo, no es tu inteligencia, no es tu capacidad, es la gracia de Dios que obra en tu vida. Si es que realmente hay cambios en tu vida. De manera similar, también Morris comenta sobre esto. La tremenda revolución provocada por la predicación del Evangelio sale a relucir en las palabras de Pablo que son tranquilas, diciendo, y esto erais algunos.
En el griego, dice Morris, hay una triple repetición del adversativo pero, que no está traducido en nuestras Biblias de la Reina Valera. O sea, en nuestra Reina Valera nosotros no vemos esto que en el griego está, esta triple, las palabras adversativas, pero. Por ejemplo, pero ya habéis sido lavados, pero ya habéis sido santificados, pero la idea es contrastar con los injustos. Nosotros éramos como ellos, pero ya hemos sido lavados, pero la idea es enfática, enfatizar. El singular interés de Pablo, como alguien resumió en sus palabras diciendo, vuestra propia conversión, realizada por Dios mediante la obra de Cristo y del Espíritu, es lo que os ha hecho dejar de estar entre los injustos, los cuales no heredarán el reino de Dios. Bueno, esto, hermanos, plantea un imperativo inherente. Está aquí tácito un imperativo. ¿Cuál es? El hecho de que ya no somos lo que éramos. Hay aquí algo que tenemos que hacer. Y la idea es, por tanto, poned en práctica la nueva vida en Cristo y dejen de actuar como los injustos. ¿Cómo saber que soy salvo? Porque ya no vivo como un incrédulo, sino porque puedo poner amparado en el poder de Dios, la nueva vida en Cristo, viviendo diferente. No actúen, dice Pablo, como incrédulos, demandándose unos a otros, llevándose a tribunales. Si alguien te defrauda, deja que lo haga, sufre el agravio. Y si el patrón de vida es el pecado, si ese hábito de pecado sigue en tu vida diaria, si no se ha roto el patrón de pecado, entonces evidencia de que no conoces a Dios, sin importar cuánto conocimiento tengas de la Biblia. Porque el poder de Dios debe manifestarse en tu vida. Pablo lo dijo en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. De igual modo, un creyente manifiesta el poder del Espíritu. Ahora ya sabes, eres salvo ¿cuándo? Cuando hay fruto de que el pecado no te domina, cuando ya no vives en tus pecados. En conclusión, Pablo habla aquí de los que van a heredar el reino. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino? Solamente aquellos justos, no los injustos. Son aquellos hombres y mujeres declarados justos por Dios los que heredarán el reino. La palabra heredar, dije que era muy interesante, muy sabio que Pablo elegir la palabra heredar, porque hace énfasis con la filiación. Un padre da herencia a sus hijos. El hecho de heredar habla de naturalmente ser hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no heredarán, obviamente, la herencia, el reino de Dios. Solamente los hijos de Dios van a heredar el reino. ¿Cómo sabes que sos hijo de Dios? La Biblia dice, para los que no visitan, muy importante, no todos son hijos de Dios. La Biblia es muy clara al decir que el que practica el pecado es del diablo. Inclusive Jesucristo le dice a los líderes religiosos de su época, vuestro padre es el diablo porque me queréis matar, en Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo. Pero a los que creen, les dio el derecho de que se hagan hijos de Dios. A los que ya son creyentes, pero están dudando de su conversión genuina, y al escuchar estas palabras de Pablo están allí meditando, una palabra importante. Es que Dios es muy amoroso, porque de varias formas el Evangelio se nos ha predicado, de varias aristas, para que nosotros hagamos lo que a Dios le encanta, que podamos arrepentirnos. Eso denota humildad, porque no es fácil para un hombre que conoce mucho de la Biblia darse cuenta de que su conocimiento no bajó al corazón,
no se hace patente en cambios. La herencia del reino de Dios no se recibe por obras, nunca, sino por gracia. Y esa gracia, escuchen, nunca es verbal. La gracia, la experiencia de la gracia de Dios, como Pablo lo muestra en toda la carta, se hace patente en hechos. Como lo dice otra parte de la Biblia, la fe sin obras es muerta. Si tú vives como un estafador, como un ladrón, como un maldiciente, un fornicario quizás, no vas a heredar el reino de Dios, no vas a heredar el reino, a menos que te arrepientas. El que estés esta mañana aquí sentado es una buena señal de que hay esperanza. No sé si notaste, pero es muy bueno ver aquí la Trinidad, la doctrina de la Trinidad aquí, porque Dios efectúa la salvación en el nombre del Señor Jesucristo, aplicado por el Espíritu de Dios. El Padre lo hace en base a la vida perfecta del Hijo, aplicada por el poder del Espíritu Santo. Notable aquí. Para Pablo, la teología no es una abstracción. No es algo abstracto que está aquí Pablo elocuentemente debatiendo. Para Pablo aquí está bien claro que la teología se debe evidenciar en cambios en la vida diaria de una persona. Si el Evangelio no es aplicado a tu vida, no sos creyente. El Evangelio se aplica al mundo real, en la vida real. Ciertamente Cristo da certeza de salvación, pero cuidado que hay una falsa certeza, la cual tenían los corintios, que podría ser en base a las mentiras, en base a la normalización de pecados culturales, de que uno se crea creyente cuando es un creyente profesante nada más, sin cambios visibles. Que Dios nos ayude, hermanos, a quebrantarnos, humillarnos con su palabra para poder verificar la naturaleza de nuestra fe. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Al evaluar nuestras vidas delante de ella siempre estamos en falta, lo cual hace bien tu Espíritu en aplicarlo y humillarnos, Señor. Que tú utilices tu palabra para poder ayudarnos a ver nuestra verdadera condición. Y si aún, Señor, vemos que nosotros somos pecadores no arrepentidos, podamos arrepentirnos amparados en tu gracia. Si hay personas aquí esta mañana que no te conocen, y usa tu palabra, Señor, para salvarlos. Y haz de tu iglesia una iglesia que te glorifique, Señor, que traiga honor a tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.